debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buen día, estimada audiencia de nuestra revista Contraportada, y un saludo especial y muy sentido para todos los seguidores de esta contracolumna. Ahí viene el coco y no es como lo pintan. Hoy quiero que reflexionemos, que nos ocupemos un poco en lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar con mayor fuerza, que tiene que ver con la mentira. Cómo los mentirosos pregoneros del coco que se juegan entre políticos, medios de comunicación y comunicadores en un espectro amplio, no solo periodistas, también están los youtubers, también están una serie de influenciadores, están utilizando la mentira como estrategia política. Y están utilizando la mentira, además, haciendo un ejercicio de marketing político sembrado, afianzado en la posibilidad de echar por delante la mentira. En ese sentido, pues yo quisiera que recordáramos en todo momento que esos mentirosos sigan echando por delante sus mentiras y que no se retracten, pero además sigan cada vez ampliando el espectro de la mentira, llegando a más personas. Es importante que nosotros tengamos claro qué tenemos que hacer, qué podemos hacer con esos mentirosos. Porque recuerden lo que decían los abuelos, y es que primero cae un mentiroso que un cojo. Eso está en el argot popular. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros acabamos de venir de una semana aquí en Colombia, de una coyuntura bien importante en términos de lo que fue la entrevista del presidente Gustavo Petro con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. Y el por qué pensar en estos pregoneros mentirosos del coco ha sido amarrado un poco a lo que pasó en los medios de comunicación y lo que pasó con algunos aspirantes a la presidencia y al Senado y a la Cámara, en que utilizan los medios para generar un ambiente que finalmente se les cayó, como dicen, la estantería frente a todo lo que se les ocurrió decir de lo que iba a pasar con el presidente, desde que lo iban a cancelar hasta que finalmente entró por la puerta de atrás y no tuvieron ningún tipo de consideración diplomática con él y que no tienen ningún tipo de vergüenza diciéndolo al aire, ¿no? Al aire, y además no solamente al aire, sino que también en algunos medios lo ponen por escrito y lo ponen en las redes sociales, y aparecen los incautos que creen en estas mentiras, que además las replican sin darse cuenta y sin poner el ojo crítico sobre lo que se está diciendo, en un ejercicio de manipulación y engaño que hay detrás de esa mentira, que además algunas son muy evidentes. Es decir, hay un acto, uno diría que hasta grosero, frente a la audiencia que está escuchando esas mentiras, en las que sin ningún rubor se extralimitan incluso en lo posible de la realidad. ¿Qué hacen estos individuos pregoneros del coco que están apelando a la mentira? Políticos principalmente, hacen un ejercicio de manipulación y engaño. Aparece un asunto ético de más hondo calado, que es el hecho de que con la mentira, con la falsedad, efectivamente se hace un ejercicio de corrupción de la razón, en la medida en que por lo general las mentiras que se están dejando rodar ni siquiera tienen fundamento argumentativo y tampoco tienen asidero en evidencias reales, ¿no? Y que a la larga, pero parece ser que aquí en Colombia el tiempo es muchísimo más largo, pues hay una pérdida de la credibilidad. Lo que uno tendría que preguntarse es por qué a nuestros políticos no les importa que la credibilidad quede cuestionada, que la credibilidad quede por debajo. Uno tendría que pensar que entre el que está haciendo el marketing político, el que está haciendo la IA en este momento, está permitiendo generar vallas, informaciones, discursos, entrevistas falsas. ¿Por qué estas personas están utilizando las redes sociales y los medios escritos y los medios de comunicación, donde lo que queda claro es que los medios de comunicación se han configurado como una suerte de títeres de quienes están moviendo los hilos de la política? Efectivamente,
no tengan ningún tipo de reato moral, no tengan ningún comportamiento ético efectivamente y que perfectamente uno podría calificarlos de incompetentes morales. En la medida en que, según han explicado muchos pensadores, el incompetente moral pierde la capacidad para discernir entre lo que está haciendo en razón a la acción buena y mala, correcta o incorrecta. Es decir, el incompetente moral parecería que pierde la posibilidad para distinguir que lo que está haciendo lo está haciendo mal. No le interesa la verdad, no le interesa el bien, no le interesa lo que en efecto reporte utilidad para la sociedad, en el sentido de que la sociedad crezca y avance. Y uno tendría que preguntarse qué es lo que pasa allí con estos políticos mentirosos, qué es lo que efectivamente buscan. Una cosa que empieza a quedar clara es que a quienes le mienten esos políticos, lo que están buscando no es que la gente cambie sus creencias respecto del hecho sobre el cual están echando a correr mentiras y bulos, sino que el que escucha la mentira pierda en términos de la claridad en la percepción que puede tener de la realidad. Es decir, el que escucha la mentira que yo estoy transmitiendo como político mentiroso y haciéndolo a plena conciencia, estoy buscando que el otro distorsione la realidad y que se vulnere frente al otro, frente al que sobre el que se está mintiendo, acusando en falso o incluso trayendo cosas del pasado que no son ciertas, pero que aprovechan del desconocimiento general de la gente sobre acontecimientos históricos. Lo que están haciendo efectivamente es atacar la fuente de autoridad del que tienen enfrente, del que consideran como su contrincante. Entonces, yo como pregonero del coco estoy efectivamente no solamente engañando a los receptores de mis mentiras, sino que tiene siempre una doble intención y esta doble intención tiene que ver con dañar la credibilidad, la autoridad, las posibilidades que su contrincante político pueda tener. Además de que con esa mentira están generando procesos de polarización que lastimosamente en algunos casos lo hemos visto como ha crecido la agresión a algunos candidatos, la violencia. Es decir, yo, como decían los abuelos, saco brasa con mano ajena porque genera una emoción negativa contra aquel sobre el cual se está dejando rodar la mentira, la acusación falsa, la distorsión de la realidad, la interpretación inadecuada sobre los acontecimientos del presente o del pasado, y eso puede generar violencia directa sobre aquel sobre el cual se está procediendo en términos de las mentiras y los bulos. ¿Qué es lo que se hace entonces hoy? Tendríamos que pensar, miren, en periodo preelectoral, como estamos en nuestro país, ¿qué está pasando en Colombia con la comunicación política? ¿En qué se ha convertido la comunicación política? Y que nosotros seamos capaces de pensar cómo romper el engaño que se ha vuelto natural, que se ha naturalizado, que se está normalizando en esta comunicación política fruto del marketing político. Es decir, yo no necesito exponer los argumentos, no necesito plantear mi plataforma de ideas y mis posibilidades que le estoy brindando respecto a lo que yo concibo del país, no necesito hacerlo, lo que necesito es dañar al contrincante, que posiblemente sí está exponiendo razonamientos, argumentos, ideas, porque lo que estoy haciendo es, desde mi propia incompetencia moral, estoy dañando la imagen del otro. ¿En qué se ha convertido esa comunicación política hoy? En un barullo, en una gran confusión de inexactitudes, de falsedades, de bulos, de opiniones infundadas, de simulaciones, incluso de engaños. Y que cuando a la gente le preguntan, cuando lo cogen en la mentira, la mayoría de las veces lastimosamente se reiteran en esas mentiras. Entonces, uno pudo ver en los análisis sobre la visita del presidente Gustavo Petro al despacho Oval, que no pasó como dijeron, no pasó lo que habían solicitado, no pasó lo que estaban esperando que todos creyéramos y que toleráramos. Dan un paso ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a tolerar la mentira, porque se justifica que el político sea mentiroso. Entonces, decir político es decir mentiroso, decir político es decir aceptar que naturalmente el político puede echar mano de lo que sea para poder alcanzar sus propósitos.
Y en ese sentido, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes pierden realmente con esos pregoneros mentirosos del coco? Perdemos todos, porque lo que se daña es la credibilidad, lo que se daña es el sentido de esperanza que necesitamos para poder conjurar el miedo, pero básicamente se está agrediendo, se está dañando, se están socavando los fundamentos de la democracia. Es decir, eso no es solamente un ataque contra personas, contra contradictores, es un ataque contra la democracia. Necesitamos una democracia débil. Como político mentiroso, necesito una democracia débil para que yo pueda ser rey en ese ambiente donde la tolerancia se abre y se puede esperar que eso suceda y nadie dice nada. ¿Qué se busca luego cuando se descubre que es una mentira? Que el hecho es que rápidamente se trivializa y se normaliza en la vida política, pero que socava los buenos proyectos, las buenas posibilidades que tiene el país para salir adelante. Hay una crisis de legitimidad pública, evidentemente, cuando eso se da, y hay un elemento porque la mentira repetida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Una mentira repetida no se convierte en verdad, pero sí se convierte en algo que tiene la apariencia de veracidad. De tener veracidad no es lo mismo que ser verdad. Y que en la medida en que hay esa apariencia de veracidad, los demás intentan hacer resonar la mentira en términos de los elementos mediáticos a la mano. Que hay una mediación también de la mentira que termina convirtiendo a la verdad en una opción. Si yo quiero, tomo la posibilidad de decir la verdad, pero si yo quiero, yo puedo engañar y no pasa absolutamente nada. Puedo mentir, puedo engañar, puedo contratar para que a nombre de una campaña política se digan todas las mentiras posibles del pasado, del presente y del futuro del país. Puedo aprovechar la tecnología para seguir haciendo daño porque a mí lo que me interesa no es lo que la gente piense y pueda discernir. Lo que me interesa con la mentira, lo que le interesa al político y al pregonero del coco, leído por ejemplo como comunicador, le interesa generar una suerte de emoción. Le interesa generar un sentimiento negativo y en la medida en que ese sentimiento negativo se extienda, pues va a salir ganando. Entonces, la idea es que nosotros entendamos, nos preparemos para una campaña política bien compleja en términos de que lo que va a salir dañado es la verdad. Es la verdad además porque así yo demande luego, porque la mentira que están echando me afecta, me daña, me quita las posibilidades reales, pues las demandas se demoran mucho tiempo y con el tipo de aparato judicial que tenemos en este momento donde uno de los elementos que está contribuyendo a la desesperanza es el comportamiento de algunos magistrados y de algunos jueces y algunos conjueces en su comportamiento como operadores de justicia, empieza a decir que también parece ser que se ponen de un lado cuando la justicia debería ser absolutamente imparcial. Nos quede claro entonces una cosa de que hay que tratar de discernir quién nos está mintiendo. Hay que poner el ojo crítico sobre lo que nos están engañando. Hay que tener claridad, ir a revisar fuentes y saber de quiénes escuchamos lo que dicen, porque quien miente en algo que cualquiera, miren, el asunto es que son capaces de echar una mentira que cualquiera podría rebatir perfectamente con una foto del pasado, perfectamente con un dato concreto, ese personaje efectivamente no está participando de una discusión, está haciendo ostentación de un supuesto poder que en efecto cuando se le descubre la mentira no tiene. Por ello, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nos dicen que ahí viene el coco y que el coco viene vestido de pregonero del coco, de un anunciante del miedo, de un anunciante que quiere que nos sometamos al miedo como emoción política, recordemos que ni necesariamente no tiene que ser coco, pero que además tampoco puede ser necesariamente como no lo están pintando. Esa es como la invitación en estos días de ambiente preelectoral, que cuando le digan que ahí viene el coco, usted tenga los elementos, por lo menos para discernir para sí mismo y para su entorno más cercano, poder entender y poder explicar que ese coco que le están echando por delante no es como lo pintan.
y que tiene unas intenciones veladas que a todos nos interesaría mayúsculamente, de manera importante, saber cuáles son realmente esas intenciones. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que cuando le digan que ahí viene el coco, también sea usted capaz de entender que no es como lo pintan. Muchas gracias.